¿Alguna vez os habéis parado a pensar en cómo sería vuestra vida sin el cine? ¿No? ¿Nunca? A ver, puede que no seáis de esas personas que acuden de forma compulsiva a una sala oscura para someterse a un torrente de imágenes acompañadas por un sonido cada vez más absorbente. Yo sí que lo hago, y mi cartera me suplica que por favor pise un poco el freno, tal y como están las cosas. Os voy a decir algo que quizá ya habéis supuesto. El cine es una cosa muy importante en mi vida, pero os voy a decir más, también lo es en la vuestra. Lo sé. Os puede parecer una afirmación un tanto atrevida, ya que no os conozco, pero como en todo, vamos a empezar por el principio. Como digo, ¿y si el cine no existiera? El cine surgió durante los últimos compases del siglo XIX, un siglo marcado por numerosos avances tecnológicos. Cierto es que fue el resultado de un conjunto de inventos previos. No olvidemos que proviene de la fotografía, ya que las películas son esencialmente imágenes en movimiento. De hecho, incluso nos podemos remontar hasta la época de Aristóteles y su cámara oscura. Sin embargo, y aunque en aquel tiempo hubo muchísima controversia en lo relativo a la autoría de ese gran descubrimiento, sí que podemos fechar exactamente el verdadero nacimiento del cine. Un 28 de diciembre de 1895, día en que los hermanos Lumière proyectaron una serie de paleopelículas, si me permiten el término, en un café parisino, entre ellas la salida de los obreros de la fábrica y la llegada del tren a la ciudad. El mundo aquel día había cambiado para siempre. ¿Quién les iba a decir a los hermanos Lumière el verdadero alcance e impacto que su invento habría de tener? A ellos, que ni siquiera consideraron que pudiese llegar a tener oportunidades comerciales. Sin embargo, y quizás sin saberlo, habían obrado un milagro. Habían creado un poderosísimo instrumento, tanto que pasaría a ser la séptima de las disciplinas artísticas, aquello a lo que Ricciotto Canudo, famoso periodista y dramaturgo italiano, llamó el arte total. Lo sé, os puede parecer un término demasiado ambicioso, pero es sumamente preciso. Veréis, Canudo dijo que el cine era como una especie de síntesis de todas las disciplinas artísticas previas, y si nos fijamos veremos que es cierto. Por ejemplo, el cine, a la hora de confeccionar guiones, emplea literatura o poesía. Cuando en el cine se necesitan bandas sonoras, se usa la música. Si cogemos una cámara y grabamos un grupo de personas bailando, estaremos viendo una danza y apreciamos la influencia de la pintura en la composición de los planos. Aquí una pequeña fórmula de todas esas artes mezcladas. Canudo llegó a decir que el cine era una especie de prodigio recién nacido de la máquina y del sentimiento. Pero a pesar de todas estas consideraciones, debemos también tener en cuenta una de las cualidades más especiales del cine, que es la de atrapar y retener la vida. Vamos a retroceder un poco más. El hombre, desde los tiempos primitivos, ha tenido un deseo, un sueño: obrar el sueño de la inmortalización, captar el movimiento de lo que se sitúa frente a la cámara. Observamos los intentos realizados en las cuevas de Altamira, por ejemplo, esos intentos por representar fielmente la realidad. En esas cuevas, en esas paredes, vemos jabalíes de 8 patas. Evidentemente, quien los dibujó tenía la intención de dotar a esas figuras de movimiento. Un anhelo que, como decía, parecía del todo imposible. Sin embargo, y como bien ya he dicho, el cine logró cumplir ese deseo, logró cumplir ese sueño. Captó el movimiento de lo que se sitúa frente a la cámara. De ese modo, el cine se aleja de lo pictórico y de lo puramente fotográfico. Trasciende más allá, rompe la barrera del tiempo y recoge la vida tal y como es, cambiante. El hombre, como decía, había cumplido un sueño. Su conexión con la realidad era más poderosa que nunca porque había conseguido reproducirla de forma total. Y esto llevaría al cine a consagrar la cualidad más poderosa de todas las que tiene: la influencia que ejerce sobre nosotros. Para comprender efectivamente esta influencia que el cine ejerce sobre la sociedad, es necesario mencionar dos aspectos que la fundamentan. El primero de ellos es su rápida conversión en un arte de masa y el segundo de ellos, su naturaleza comunicativa. Quizá al principio estos dos elementos parezcan poco casables, quizá no veáis la relación, pero la acabaréis viendo. Vamos a comenzar explicando el arte de masa. Entendamos el arte de masas como aquella manifestación artística, en este caso el cine, que es capaz de llegar a un público masivo y heterogéneo. De hecho, para Jowett y Lyndon, dos teóricos de la comunicación, el cine fue el primero de los medios de comunicación modernos que encabezó el surgimiento de una verdadera cultura de masa en el siglo XX. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué importancia tiene? Pues hablamos de esa capacidad que tuvo el cine para adaptarse a su tiempo y para ganarse la fascinación del mundo entero en un periodo muy corto. Por otro lado, según Philip Kemp, autor del libro Cine, toda la historia,
el cine ha pasado de un estado primitivo a la posmodernidad en apenas un siglo. Poco más de 2 décadas después de su nacimiento, el cine ya se había consolidado como la tercera industria de Estados Unidos. Países latinoamericanos, europeos y orientales ya comenzaban a hacer sus propias películas. Los géneros cinematográficos, por otra parte, no tardaron en surgir y para 1910 aproximadamente ya estaban consolidados, al menos en su forma más rudimentaria. ¿No resulta esto fascinante? Ese invento que parecía no tener ningún tipo de oportunidad comercial se transformó en una industria gigantesca a nivel global. Y esto, evidentemente, impactó en la sociedad, porque el mundo ya padecía la enfermedad del cine. Había sucumbido a su hechizo. Sin embargo, este auge no estuvo exento de crítica. El séptimo arte fue acusado de vulgarizar, de recurrir a una excesiva simplificación, de estar marcado por la lujuria, de animar a la corrupción de la mente y de los valores morales y de ser propaganda política. De algún modo hubo muchas personas que se escandalizaron por ese rápido auge que tuvo el cine, porque de un modo u otro conseguían ver o conseguían intuir esa influencia que llegaría a ejercer sobre la masa. Y esto me lleva a ese segundo aspecto del que os hablaba antes, que fundamenta la influencia del cine, su naturaleza comunicativa. Porque nosotros, cuando vemos una película, no solo lo estamos viendo, sino que de un modo u otro estamos conversando con ella. Por tanto, puede ser conocido como una especie de proceso de comunicación, ya que en su forma más básica se encuentran todos aquellos elementos que el politólogo y teórico de la comunicación Harold Laswell estableció en una fórmula muy sencilla. Dicha fórmula se compone de los siguientes elementos: ¿qué se dijo?, ¿quién lo dijo?, a través de qué canal se dijo, hacia quién se dijo y con qué intención se dijo. Aplicada esta fórmula al cine, quedaría de la siguiente manera: el cineasta transmite un mensaje a través del lenguaje cinematográfico y de su herramienta a una audiencia con una finalidad concreta. Entendemos que, efectivamente, el cineasta con su película pretende influir en el público. Por lo tanto, podríamos llamar al cine como una especie de proceso de comunicación a nivel masivo. De hecho, es el más poderoso de cuantos hoy existen, ya que se ha demostrado que, efectivamente, ejerce una gran influencia a la hora de configurar tanto actitudes sociales como actitudes individuales. La idea hasta ahora es cristalina. El cine es un arma de muchísimo poder, y dicha condición le otorga un doble filo. ¿Está capacitado para lo mejor? Sí, pero también para lo peor. Y vamos a ver varios ejemplos de esto último. En la Alemania nazi, el cine se configuró como un instrumento perfecto para ejercer la propaganda política. Adolf Hitler era un cinéfilo incontestable, y a su lado tenía al ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Goebbels se dedicó eminentemente a producir una serie de películas de naturaleza antisemita. La más famosa de ellas es El judío Sass, una película cuyo guión estaba pensado para transmitir una serie de ideas sobre los judíos y su comunidad. Goebbels, con estas películas, pretendía transmitir o construir una imagen del pueblo judío absolutamente deleznable, repitiendo una serie de falsedades hasta convertirlas en realidad. Esto es un caso muy claro de manipulación de la masa a través del cine. El caso del cine soviético también es muy interesante. Lenin dijo que para ellos el cine, de todas las artes, era la más importante. La población de la URSS, marcada por un profundísimo analfabetismo, engullía fácilmente todas aquellas obras cinematográficas que aleccionaban con los ideales políticos del régimen. Roger Manvel, escritor y cineasta del momento, dijo que el estilo con el que estaban hechas aquellas películas era tan cerradamente realista como el del documental, y de ellas solo se esperaba que glorificasen el punto de vista social y político del régimen. El caso más famoso es Lenin en octubre, una película que tenía como función principal o objetivo principal, por orden de Stalin, que le dijo a su director, Mikhail Rom, que debía endiosar con la película al líder de la Unión Soviética. La película, curiosamente, fue un éxito de taquilla. Sin embargo, existen ciertas películas que, alejándose de esa forma manifiestamente documental, también influyen negativamente en la sociedad. Y vamos a ver un caso muy paradigmático. En 1915 se estrenó una película tan importante para la historia del cine como cargada de polémica. Hablamos de El nacimiento de una nación, de David Watt Griffith, considerado el padre del lenguaje cinematográfico. En esta película, Griffith presentó a la población afroamericana como un conjunto de borrachos, depravados, ladrones, etcétera, etcétera, mientras que presentó al Ku Klux Klan como la única esperanza de contención, los salvadores del suramericano. Tras el estreno de la cinta, hubo una serie de manifestaciones muy violentas por ese racismo tan latente en la producción. En todo este contexto,
surgió la figura tan famosa a día de hoy del crítico de cine. Y como decía antes, esta película no solo fue la primera gran polémica de la historia del cine, sino, paradójica y curiosamente, también el primer gran éxito de taquilla. Pero ¿dónde estuvo esa influencia? ¿Cómo impactó esta película en la sociedad? Pues bien, agarraos, porque después del estreno de esta película, el número de adeptos al Ku Klux Klan pasó a ser de 4 millones de personas. Se consideró efectivamente un ejercicio de propaganda para la gran masa xenófoba. Todas estas películas, evidentemente, nos dan cuenta de una etapa en la que la gente era altamente manipulable y en la que el cine se reveló como el instrumento perfecto al servicio de los altos mandos, cuyo interés residía principalmente en moldear los pensamientos y los sentimientos del pueblo. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué funcionaban tan bien estas películas? En el caso de las cintas de carácter más documental, la forma en la que estaban hechas provocaba que las personas que las veían no percibiesen ese producto cinematográfico como algo muy ajeno a la realidad. Porque al final, cuando nosotros vemos un documental, asumimos que aquello que se nos está contando es cierto y que las posibilidades de manipulación son ínfimas o directamente inexistentes. Por otro lado, el cine posee las imágenes a su favor. Y es que las imágenes tienen un poder de seducción mucho mayor que el de otros medios como los libros o la radio. Por lo tanto, el cine es mucho más eficaz a la hora de influir en la percepción del público. Si nos trasladamos a ejemplos más recientes, más contemporáneos, veremos también casos de algunas películas que han influido en la sociedad. Tranquilos, no todo es tan negativo como lo que hemos visto hasta ahora, os lo prometo. En 1986, tras el estreno de Top Gun, el número de inscritos a la Marina estadounidense aumentó en un 500%. De hecho, a la salida de los cines había incluso cabinas de inscripción. Por otro lado, tras el estreno de la película Tiburón de Steven Spielberg, mucha gente le cogió auténtico pavor a ir a la playa. O sea, fijaos cómo una sola película puede alterar nuestro comportamiento. Porque hablamos de personas que antes de ver Tiburón disfrutaban plácidamente de esas idílicas vacaciones en la costa. Además, os voy a lanzar una pregunta muy directa. ¿Quién no se ha imaginado nunca viviendo una historia de amor digna de película? Porque yo no sé vosotros, pero yo quiero que me abracen por la espalda en la proa de un barco como en Titanic. Pero bueno, será solo cosa mía. Antes os decía que el cine estaba capacitado también para lo mejor. Y esto es absolutamente cierto. De hecho, es lo que realmente nos interesa. Porque, como hemos visto, somos mucho más manipulables de lo que pensamos. Sobre todo, como decía, debido a ese poder y esa fuerza de las imágenes. Entonces, ¿cómo podemos hacer un uso positivo del cine que nos lleve a resultados igualmente positivos? Pues resulta que hay diversos estudios que demuestran la gran eficacia que puede llegar a desarrollar el cine en el ámbito de la pedagogía, debido principalmente a que facilita el progreso de la propia personalidad. Los resultados de dichos estudios son muy positivos. Sin embargo, esto requiere de un esfuerzo por nuestra parte. Es decir, debemos intentar ser siempre críticos y tratar de separar la ficción de la realidad. Al fin y al cabo, las películas nos regalan la oportunidad de crecer como individuos y de aumentar nuestra sensibilidad. Por lo tanto, tenemos una grandísima responsabilidad. Eso sí, el cine también requiere de un acercamiento constante a la disciplina. Debemos intentar cada vez aprender más y más sobre el cine y sus mecanismos. Hasta ahora, lo que hemos visto ha sido una pequeña muestra de cómo el cine influye en la sociedad. Es una especie de daga que permite diseccionar lo que somos y, como decía antes, un arma poderosísima. Y por si aún quedaba alguna duda, os voy a poner el mejor ejemplo que se me ocurre. Yo solo tenía 5 años cuando vi por primera vez Spider-Man 2. Era muy pequeño, pero de algún modo la película consiguió transmitirme su mensaje fundamental y a pesar de mi corta edad, de un modo u otro lo entendí. A veces hay que ser un héroe, luchar por mejorar el mundo y ayudar a las personas. La película ha crecido conmigo. Hoy intento ser mejor cada día porque vi Spider-Man 2 y me enseñó valores tan importantes como la responsabilidad. Indudablemente, la película ha definido lo que soy. Y estoy seguro de que no soy el único, porque aunque vosotros no seáis de esas personas que acuden de forma compulsiva a una sala oscura para someterse a un torrente de imágenes acompañadas por un sonido cada vez más absorbente, en algún momento os habréis sentido acariciados por la magia de una película. Porque las películas son capaces de hacernos vibrar, de darnos el empujón que necesitamos para enfrentarnos a nuestros mayores miedos o de ser el hombro sobre el que llorar nuestras derrotas. Porque el cine tiene esa capacidad. Creo que nos ayudan a entendernos las películas y nos ayudan también a ser mejores. Porque tal y como dijo Martin Scorsese, legendario director, las películas no son únicamente películas, son vida. Muchas gracias.